El 8 de mayo de 1879, poco antes de partir rumbo a la campaña marítima, Miguel Grau, desde el Monitor Huáscar, escribió una emocionada carta a su esposa, la señora Dolores Cavero. Era una especie de testamento del hombre que se enfrenta a la muerte. Muy querida esposa, como la vida es precaria en lo general, y con mayor razón desde que va uno a exponerla a cada rato en aras de la patria, en una guerra justa, pero que será sangrienta y prolongada, no quiero salir a campaña sin hacerte varios encargos. El primero, que consiste en suplicarte me otorgues perdón por si creyeras que yo te hubiera ofendido intencionalmente. Segundo, pedirte atiendas con sumo esmero y tenaz vigilancia a la educación de nuestros hijos. Debo recomendarte que todo lo poco que dejo de fortuna se emplee en darles toda la instrucción posible, una herencia que siempre he deseado dejarles. Esta es pues mi única y última voluntad. Nada más tengo que pedirte, sino que cuides a mis hijos y les hables siempre de su padre. Con un abrazo eterno se despide tu infeliz esposo, Miguel Grau. 5 meses después, Grau moriría en combate. La esposa Dolores, en 12 años casados tienen 10 hijos, ¿no? Y se queda con todos sus hijos. Y tiene que afrontar el final de la guerra, en fin, la invasión a Lima con todos estos chicos. Entonces es rescatar en este momento tal vez a la mujer peruana que quedó viuda, a la mujer peruana que sufrió los estragos de la guerra, o a la mujer peruana que perdió a sus hijos. Monitor Huáscar, Arica, septiembre 27 de 1879. Muy queridísima esposa, tú crees que no te extraño y que cuando te escribo es solo el momento en que me acuerdo de ti. Lo que te prometo no es exacto, porque te tengo siempre presente en mi memoria y en el corazón. Mil cariños a los muchachos, y tú, vida mía, recibe un abrazo junto con el corazón de tu esposo que te idolatra. Miguel. Con la idea de destruir a los buques peruanos, la mayoría de la armada chilena se dirigió al Callao. Solo la Esmeralda y la Covadonga se quedaron bloqueando el salitrero puerto peruano de Iquique. Al llegar al Callao, los chilenos se dieron con la sorpresa de que el Huáscar y la Independencia habían salido con dirección al sur. Chilenos y peruanos se cruzaron en alta mar, sin verse. El Huáscar y la Independencia se dispusieron a romper el bloqueo de Iquique. Era el día 21 de mayo de 1879. Los más poderosos buques peruanos se encontraban frente a los buques chilenos más débiles. El Huáscar, al mando de Grau, se hizo cargo de la Esmeralda. Por su parte, la Covadonga emprendió una veloz fuga hacia la zona llamada Punta Gruesa, siendo perseguida por la Independencia. Arturo Prat fue el comandante de la corbeta chilena Esmeralda y murió en el combate de Iquique el 21 de mayo de 1879, cuando con alguno de sus tripulantes intentó abordar el Huáscar, que justamente en ese momento espoloneaba al Esmeralda. Chile, en ese combate, perdió uno de sus barcos de madera y más de 150 de sus marinos, pero ganó un héroe, Arturo Prat, al que la Escuela Naval le rinde homenaje con este busto. Del lado peruano, una baja muy sentida fue la del joven teniente Jorge Velarde. Terminado el sangriento combate, en un acto de humanidad que lo pinta de cuerpo entero, Miguel Grau dio la orden de rescatar a los 62 náufragos del buque enemigo.
él salvó más o menos a 60 náufragos chilenos de la Esmeralda. En la concepción actual de la guerra los habría ametrallado a todos, ¿no? ¿Por qué los salvó? Porque entendía que esa era su obligación moral como persona, ¿no? Aparte que fueran adversarios, ¿no? No es fácil entender esto, ¿no? Comprendo. Sobre todo por la imagen actual de la guerra, con esa voluntad de exterminio del escenario mismo, ¿no? De las personas y del ambiente, ¿no? Mientras tanto, en Punta Gruesa, el Perú perdería su principal barco. En su intento de espolonear la Covadonga, la Independencia chocó violentamente con una roca y encalló. Al ver esto, el comandante del buque chileno, Carlos Condel, regresó y ordenó ametrallar a los náufragos peruanos. La Independencia, semi-hundida, se defendió con fuego de fusilería. Estaba herida de muerte. Al aparecer el Huáscar, Condel volvió a emprender su fuga. La desgracia de la Independencia estaba consumada. Habíamos perdido nuestro principal barco. Cuando el buque se vara por un problema a bordo, que es, el comandante More en el informe comenta de que la bisoña marinería, en fin, cuando el buque se vara, entonces Condel da la vuelta. El buque perseguido da la vuelta y ametralla a la gente de la Independencia, donde muere Guillermo García y García, entre otros, ¿no? Qué distinto el cuadro del 21 de mayo en Iquique entre Grau y Condel. Días después, el 2 de junio, Grau le envió a Carmela Carvajal, viuda de Prat, sus objetos personales y su espada. Monitor Huáscar, Pisagua, junio 2 de 1879. Señora Carmela Carvajal de Prat. Un sagrado deber me autoriza a dirigirme a usted, y siento profundamente que esta carta, por las luchas que va a rememorar, contribuya a aumentar el dolor que hoy justamente debe dominarla. Deplorando sinceramente tan infausto acontecimiento y acompañándola en su duelo, cumplo con el penoso deber de enviarle las, para usted inestimables, prendas que se encontraron en su poder. Ellas le servirán indudablemente de algún pequeño consuelo en medio de su desgracia. Me suscribo de usted, señora, su afectísimo y seguro servidor, Miguel Grau. Y ella agradeció este humano gesto con una carta en la que manifestaba que Grau tenía la hidalguía del caballero antiguo. Fue así justamente que nace el apelativo de Grau, el caballero de los mares. Valparaíso, agosto 1 de 1879. Señor don Miguel Grau, distinguido señor, recibí su fina y estimada carta. Con la hidalguía del caballero antiguo, se digna usted acompañarme en mi dolor, deplorando sinceramente la muerte de mi esposo, y tiene la generosidad de enviarme las queridas prendas que se encontraron sobre la persona de mi Arturo, prendas para mí de un valor inestimable. Profundamente reconocida por la caballerosidad de su procedimiento hacia mi persona y por las nobles palabras con que se digna honrar la memoria de mi esposo, me ofrezco muy respetuosamente de usted, Carmela Carvajal de Prat. Después de la pérdida de la independencia, la situación de la escuadra peruana se agravó.
En esas circunstancias, solo un milagro equilibraría la guerra. Ese milagro se llamó Miguel Grau. El 26 de mayo, el monitor Huáscar bombardeó el puerto de Antofagasta, capturó naves mercantes chilenas y cortó las comunicaciones cablegráficas entre Antofagasta y Valparaíso. El 7 de junio de 1879, el Huáscar regresó al Callao y fue recibido con un homenaje del pueblo. La Armada chilena era incapaz de controlar el despliegue del Huáscar al mando de Grau. Y teniendo un buque tan pequeño como el Huáscar, eso le permitía esconderse por el calado. Se escondían, pero se escondían, como era el calado tan chiquito en las zonas del sur de Perú, se metía una caletita y los buques chilenos pasaban y no lo veían. Pues. Entonces estaban desesperados ellos por ver a dónde lo encontraban.